Claro, pero no. Medio. ¿Ah? Normal, ya. Muy bien, vamos a completar unas 20-30 minutos sobre esto. Después seguimos con nuestra clase. El potasio es un ion intracelular, ¿no? Muy poco, 2% del total de potasio, que es el que medimos en sangre, está en el extracelular. ¿Sí? O sea, el 98% del potasio es intracelular. Valores en recién nacidos, de 3,5 a 5,5. El recién nacido es un poco más, digamos, tolerante al potasio alto, por eso es hasta 5,5, para hablar de hiperpotasemia, ¿no? Y por debajo de 3,5 vamos a hablar de hipopotasemia. Entonces, primera premisa, que los recién nacidos tienen concentraciones de potasio más elevadas en los primeros días y después se va a ir normalizando, ¿no? Se cree que esto se pueda deber por la inmadurez todavía del riñón de recién nacido, por lo cual no eliminamos el potasio, ¿no? El potasio se debe iniciarse una vez que la diuresis está bien establecida. Como les dije, en el primer día el niño está en fase poliúrica, ¿no? Y después del segundo día ya comienza la fase poliúrica. Cuando está la diuresis ya bien establecida, generalmente al tercer día es donde vamos a empezar. Por eso también les dije, vamos a tener que en los primeros 48 horas no le vamos a poner potasio, no sea problema. Refiérenlo a ese niño solamente con esto. Y a partir de las 48, hay otros, depende de sus guías de manejo, que después de las 24 horas empiezan con el potasio. Pero tener en cuenta el potasio por eso. Dosis, pues ya la saben, 1 a 2 miligramos por kilo. Entonces, si yo tengo concentraciones séricas de potasio bajas, suele ser causada o por un desplazamiento transcelular de potasio o por un drenaje de una sonda nasogástrica de una ileostomía o por uso prolongado de diuréticos. Acuérdense que cuando yo utilizo un diurético de asa, ¿a qué me estoy refiriendo un diurético de asa? A la furosemida, elimina, ¿no es cierto? Secreta más potasio y no la reabsorbe bien. Por eso es cuando damos nosotros un diurético de asa muy prolongado, o sea, varios días,
le asociamos a otro diurético, a un ahorrador de potasio que es la espironolactona. Entonces yo le asocio eso, para evitar ese efecto que tiene eso. O por pérdidas renales por alguna otra patología, ¿no? Entonces, ¿qué favorece el desplazamiento transcelular? Los beta-agonistas, la alcalosis, cuando están el pH más de ¿cuánto? 745. No, sí. 745 para arriba, ¿no? De una hipertermia. Y la insulina, el uso de insulina también disminuye el potasio. ¿Qué hace la insulina con el potasio? La mete dentro de la célula. Pero son cosas que pocas veces nosotros utilizamos insulina, sobre todo cuando hay hiperglicemias persistentes, ¿no? Las cuales necesitamos que baje la glucosa. Como causas renales, la principal causa, los diuréticos. El déficit de magnesio también altera la absorción de potasio a nivel renal, ¿no? A través de los tubos renales. En caso de drenajes nasogástricos, la pérdida de cloro se asocia a la alcalosis y la alcalosis pues hace pérdida de potasio. Y las extrarrenales, que es poco frecuente en un neonato, son las diarreas, que es más frecuente en niños lactantes, ¿no es cierto? Son las diarreas infecciosas, la mayoría de ellos por causas virales o bacterianas, pero las virales o las toxigénicas son las que producen bastante pérdida de líquido y electrolitos. Estamos hablando de sodio, potasio, cloro, bicarbonato. ¿Y qué produce la hipopotasia? Debilidad, ¿no? Parálisis, ilio, retención urinaria, ¿no? De las cuales hay una éstasis urinaria. Por eso es cuando se hace mucho ejercicio que comienzan ya los músculos a agotarse. Generalmente los deportistas comienzan a comer suplementos de potasio. Hay algunos que ustedes ven que van con sus plátanos, ¿no? Pero en los últimos tiempos ya se han modernizado, ¿no? Tienen unas bolsitas que les han visto chupar, unas bolsitas que son complementos de potasio. ¿Hay alteraciones en el EKG? Sí, y estas sí son claras. Hay ondas prominentes, aplanamiento o inversión de la onda T y prolongación del intervalo T. Y eso depende mucho del nivel de potasio. Si es un leve, que sea menor de 3 miliequivalentes, hay debilidad, pero menos de O5 ya puede haber necrosis muscular y menos de 2 miliequivalentes por litro puede haber parálisis muscular. O sea, va a depender del nivel de potasio. Entonces, ¿qué tenemos? Onda subprominente, aplanamiento de la inversión de la onda T y prolongación del intervalo T. Y estos cambios también van en relación al nivel. Diferentes tipos de... Conforme va agravándose, ¿qué les dije que había? ¿Qué va a pasar con la U? Cada vez va aumentando más. Les digo porque es un nuevo electro, es fácil de aumentar, ¿cierto? ¿Cuál era el otro cambio? Aplanamiento. ¿UT? Aplanamiento inverso. UT prolongado. ¿Sí? Prolongado. Cada vez está más alto. ¿Y la otra? ¿Qué pasa con la T? Aplanamiento.
se invierte, ¿no? Y va hacia abajo, cada vez más. Entonces va a depender de los niveles de potasio que ustedes tienen para que esto pueda invertirse. ¿Cómo era, Antonio? Yo se lo cambio. La anterior, la diapositiva la tenías, ¿no es cierto? No, usted lo movió. No, No, lo movió y dijo que me iba a pasar. Ah. Ya. Está bien. El tratamiento va a ser pues la reposición. Lo van a tener no sé, del anterior. Así que mejor lo entiendo. Se puede hacer por vía oral o por vía endovenosa, ¿no? En la mayoría de los casos solamente es aumentar la ingesta, no es que tengo que hacer una fórmula para que yo pueda corregir la hipopotasia. Y le puedo aumentar entre 0,5 a 1 más, ¿no? Si en realidad le podría dar 2, ¿cuánto quedaría? 3. 3 bien equivalentes más, ¿no? Endovenoso. Y comienzo a ver cómo me va mejorando, ¿no? Esto con un monitor que tiene EKG, pues se puede dar bien. Si hay sospecha de alteración, porque el niño está con mucho tiempo con furosemida, pueden utilizar igual el sulfato de magnesio, que me va a mejorar, va a disminuir también la alcalosis. En pacientes con acidosis, corregir primero el déficit de potasio antes que el pH. La hiperpotasemia, digamos, más de 5,5 o algunos dicen incluso más de 6. ¿Por qué? Porque el niño recién nacido tolera muy bien valores altos de potasio, ¿no? Al inverso, si la hipopotasemia como causas tenemos la alcalosis, en este caso será acidosis, ¿no? Disfunción renal, hemorragia intraventricular, hemólisis. La hemólisis aumenta la cantidad de potasio. Por ejemplo, un niño que haga hemólisis, ¿por qué podría ser? Incompatibilidad, ¿no? Incompatibilidad de grupo, que haga una hemólisis por isoinmunización, ¿no? Podría ser. En una sepsis también hay hemólisis. Entonces sale el potasio intracelular, ¿no? Aumenta la cantidad. Igual puede ser cuando recibo transfusiones sanguíneas de una sangre demasiado vieja, con mucho tiempo, por eso hay un tiempo en los cuales puedo transfundir sangre. Porque si no, en las sangres que tengan mucho tiempo, los glóbulos rojos siguen hemolizando y eso va liberando potasio, ¿cierto? De por sí ya el niño tiene ya valores un poco al límite de potasio porque su riñón no es inmaduro y no puede militar, ¿no? Acuérdense también que hay, ¿qué pasa en las primeras horas? ¿Qué pasa con la aldosterona? La vasopresina, ¿te acuerdas? Aumenta, ¿no es cierto? Y puede disminuir la diuresis. Eso es lo clásico en el primer día. ¿Para qué sirve el potasio? Para la conducción eléctrica. Así que por ahí puede haber un enriquecimiento de la conducción eléctrica a nivel cardíaco. Alteraciones del EKG. Vamos a ir a esa otra vez, ¿no? ¿Qué pasa con las ondas T? Aumenta. Alargamiento del PR, desaparición de las ondas P y prolongación del QRS.
A nivel muscular puede haber debilidad, parestesias, pueden ir hasta una paradisplasia ascendente, puede haber hasta parálisis de los músculos respiratorios, si es que es muy alto el valor de potasio. ¿Qué pasa con la onda T? Conforme aumentan los niveles, ¿qué va a pasar? Más pico. Cada vez van a ser mayores. ¿Qué va a pasar con el QRS? Se va a alargar, ¿no? Se va a modificar. ¿Qué hacer? Muchas veces si el riñón es el problema, van a tener que hacer diálisis, ¿no es cierto? Bueno, si no es así, pues utilizamos lo mismo que un adulto. ¿Qué hace un adulto con hipercalemia o hiperpotasemia? Utilizar insulina, ¿cierto? ¿Qué hace la insulina? Pues mete el potasio intracelular. ¿Tiene que ir con gluconato de calcio? Sí, al 10%, 0.5 miligramos por kilo venoso en 5 minutos. Puede darse bicarbonato, ¿por qué? Porque hay acidosis, entonces se puede dar bicarbonato 1 a 2 miliequivalentes por kilo. La insulina es lo más delicado para, ¿no? Eso lo hacemos netamente a nivel hospitalario. Tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos, tiene que estar monitorizado, tiene que estar con un especialista al lado. ¿Por qué? Porque la insulina es de doble filo a veces para un neonato, ¿no? Y muchas veces nos ha ocurrido que me ha hecho una hipoglicemia persistente que no le he podido subir. ¿Qué pasa con un cerebro que no tiene glucosa? Produce daño. Y ese daño es a veces secuelado toda su vida. Entonces, si bien es cierto, les pongo esto, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué me podrían hacer de todo esto ustedes? Puro cerebro. Forzar una diuresis para que elimine. ¿Qué otra cosa me pueden poner? Si es que está mal ese bebé, puedo poner gluconato de calcio al 10%. Lo vamos a utilizar bien cuando hagamos hipocalcemia, como trastorno metabólico en la tercera parte del curso. Bicarbonato no lo van a utilizar porque no van a tener, a no ser que sí tengan gases arteriales. Y me sepan ustedes que está con una acidosis. Pero si no, ¿por qué? ¿Cómo me van a utilizar? ¿En base a qué? Por eso digo, no me pueden utilizar todas las cosas si no tienen las bases. Muy bien, eso es lo que haría, como ven, es muy corto, no es muy frecuente en neonatos, sino ya como complicación de patologías. Qué poco probable que ustedes lo vean. Y le puse no guardar. Ya lo corrijo después. En este plano. Se ve bien, ¿no? Sí. Y vamos a hablar ahora de condiciones. Ser prematuro no es una enfermedad, ¿no es cierto? Es una condición al nacer.
Ser grande o macrosómico, igual, no es una enfermedad, es una condición. Entonces, entre hoy día y el martes vamos a hablar de 3 condiciones, que es prematuro, los pequeños para la edad gestacional y RCU, y los grandes para la edad gestacional y macrosómico. ¿Qué es un prematuro? ¿Cómo se define un prematuro? Yo les he puesto una clasificación de prematuridad, sobre todo por volúmenes, para dar mejor volumen. Acá les voy a presentar lo que la OMS dice. No necesariamente ustedes van a encontrar una serie, pongan en Google clasificación de recién nacido y van a encontrar diferentes edades gestacionales. ¿Sí? Entonces, en este caso yo sí os he traído lo de la OMS. Pues prematuro es todo nacimiento antes de las 37 semanas o 259 días de vida intrauterina de gestación contada a partir del primer día de la última regla menstrual. Ahora, la Academia Americana de Pediatría la define diferente. La define menor de 38. No define como 37. Y tiene sus razones. ¿Qué dice la Academia Americana de Pediatría? Sabes que esa semana 37 todavía hay bastante patología por la inmadurez. Porque estamos hablando de 37 a 40 semanas, 3 semanas. Dicen, no, esa semana 37 pues hay todavía bastante inmadurez. Y todavía se puede presentar morbilidad. Esto es un poco hablar de las estadísticas, de la epidemiología. En el mundo, pues hay 15 millones de niños prematuros, según la OMS, 1 millón de muertes por complicaciones en menores de 5 años. 3/4 partes de las muertes son prevenibles, pero basta con el conocimiento y con saber tratar en las primeras horas y días sobre todo. La incidencia varía mucho, entre el 5 al 18% de partos prematuros. ¿Dónde creen que estamos? El 18 es algunos países africanos. Y el 5 es algunos países europeos nórdicos, sobre todo. Suecia, Finlandia, son los que menores tasas de fertilidad. Pero hay un país sudamericano que está cerca de eso. Ecuador. Después viene Chile, después viene Argentina. ¿Perú en dónde está? Hemos mejorado. Estamos hace años en 9. En el Perú, 30.000 niños antes de las 37 semanas. De acuerdo a la OMS, 8.8%, los así. De acuerdo al certificado de registros del 20, este es datos del 22, del 23 no las tengo, pero son datos del 22 que estamos ahí. De acuerdo al certificado de nacidos vivos, ustedes saben que todavía es registrado, ¿no? Un bebé antes nacía, se registraba, sobre todo en zonas alejadas, no se registraba. ¿Cuándo se registraba un nacimiento? Cuando el niño quería ir al colegio. Y hay muchos, incluso llegaban adultos y no tenían registrado mediante antes se llamaba libreta electoral, ahora es un DNI, documento nacional de identidad, ¿no? Pero no se registraba.
ahora sí ya hay mayor registro y de acuerdo al CNB nosotros estamos en 7% de prematuros. De cada 100 nacidos vivos, 7 son menores de 37 semanas. De esos 30.000, fíjense, igual. El CDC, que es el Centro de Registro de Enfermedades, de mortalidad y de movilidad, registra 2.000 defunciones anuales. ¿Qué porcentajes? Saquen. 7% de 7%. Sí, 30.000. De esos 30.000, porque en el Perú hay más o menos unos 400 a 450.000 nacidos vivos por año, en todo el Perú. Entonces, de ahí salen los 30.000, que es más o menos un 7% de nacimientos. Pero ese del 30%, el 20% es bueno. O sea, la tasa de mortalidad neonatal de los prematuros, de cuántos nacen y cuántos se mueren, es más aproximadamente, no, ¿qué? Aproximadamente, sáquenlo. ¿Qué porcentaje? 6. 6.6, ¿sabes? ¿Sí? Ya puede estar. ¿Cuánto sale? 7. 6, 7 más o menos. De todos los prematuros en los pueblos. Pero el pronóstico va a depender mucho de la edad gestacional, ¿no? Mientras menor edad gestacional, la mortalidad lógicamente es mayor porque tiene mayor probabilidad de que tengan problemas. Si agarro a los prematuros de muy bajo peso, que son los menores de 1500, estos tienen 200 veces más riesgo, el log ratio, de fallecer en la infancia en los países en vías de desarrollo. Si sobreviven, igual, su log ratio 10 a 15 veces mayor de tener problemas neurológicos, o sea, secuelas. Las secuelas generalmente de un prematuro van en relación al aspecto cognitivo, ¿no? Algunos pueden salir con parálisis cerebral, con retraso mental o problemas cognitivos. Problemas cognitivos significa que pueden tener algún déficit cognitivo. No tienen buena comprensión lectora. ¿Cómo me doy cuenta que no tengo buena comprensión lectora? Lean una página, lleguen al final y otra vez regresan al comienzo porque no entendieron nada. O les pregunto, hagan una regla de 3 simple. Eso es falta de razonamiento. ¿Hay razonamiento verbal? Hay razonamiento lateral. Hay hiperkinesia. Hay falta de déficit de atención. Los profesores sobre todo son los que comienzan a hacer todo eso. Y lo mandan al médico que te den unas vitaminas para que entiendan eso. ¿Qué se ha mejorado en los prematuros? Bastante. Sobre todo a nivel nacional, nosotros en los últimos 15 años hemos bajado bastante la mortalidad. Y hay varios aspectos que están al final. Pero desde el comienzo. Uso de corticoides prenatales en el año 70 se utilizaron ya por... ¿Para qué se utilizan los corticoides en maduración pulmonar? Entonces tenían menos síndrome de distrés respiratorio prematuro, ¿no?
el uso del CPAP y luego el ventilador neonatal. Entonces, todos esos niños que estaban condenados a nacer porque tenían un pulmón inmaduro, pues ya con el CPAP les daban presión y después con los ventiladores pues le daban secuelas, ¿no? Pero aumentaron las secuelas, aumentó la displasia broncopulmonar, aumentó la displasia retrodental a nivel ocular. ¿Qué otro hito? La alimentación parenteral. ¿Cómo alimento a un niño de 1000 gramos o menos? ¿Con leche? Imposible que se pueda alimentar. Entonces estaban condenados a morir. Entonces comenzaron a hacer la alimentación parenteral en los años 70. Nosotros lo hemos comenzado a usar recién en los años 90, alimentación parenteral, en las cuales igual se lo doy su proteína, sus aminoácidos, que es el carbohidrato, la glucosa igual, ¿no? Y los lípidos se los doy por vía intravenosa. Entonces le doy un aporte que le permita subir de peso hasta que ese intestino madure y comience a recibir pequeños volúmenes de leche al comienzo y después aumentar gradualmente. Terapia con surfactante desde el 87, ¿no? En el seguro de Lima apareció en Reverdeate en los años 90, 93, 94, 95, ¿no? Que éramos residentes en esa época en el hospital. Entonces era el único hospital que utilizaba surfactante a nivel nacional. No sí, ha bajado el precio, pero no nominal, porque costaba algo casi de 800 a 1000 soles de ese año. Ahora cuesta igual 800 soles, o 800 soles. No sé si me entienden la diferencia del costo, ¿no? De hace más de 20 años a ahora. Mejores ventiladores, incubadoras, cada vez la tecnología avanza. Igual nuestros ventiladores ahora ya son con volumen garante, solamente jalan lo que el niño necesita, ya no son como antes que yo le programaba cuánto de PIB, cuánto de PEP, cuánto de volumen, y sí o sí el ventilador le hacía esto a ese pulmón, ¿no? Entonces ese pulmón sufría por el volumen que yo le estaba programando. Ahora no, ahora el niño respira y el ventilador le dice, tú necesitas, ese es tu volumen, ¿no? Lo suficiente para que respire, son un volumen ya garantizado. Entonces, igual que los carros, ahora son eléctricos, avanzado bastante, entonces nosotros también hemos avanzado bastante. En incubadoras ya de doble pared, ya que tienen peso, que tienen monitor incluido ya en la incubadora, ¿no? Muchas cosas que han mejorado. Mejor conocimiento de la fisiología fetal, claro que sí. Si bien es cierto, antes éramos pocos neonatólogos, pues ahora ya hay más cantidad de neonatólogos, ¿no? Entonces conocemos mejor, tengo gente más capacitada. Cuando ustedes creen, ¿dónde hay más mortalidad? ¿Cuando yo vine, a finales de los 90 acá a Cusco, o ahora? Cuando yo vine, ¿había menor mortalidad o ahora hay menor mortalidad? Ahora. Porque una golondrina no hace un verano. Una persona no les cambia la situación de servicio. Pero si yo tengo ahora unos 10, 12 como yo, sí mejor, ¿cierto? Sí. ¿No saben qué pasaba cuando yo venía? Si me iba del hospital, un niño se ponía mal, me mandaban la ambulancia a la 1 de la mañana para que vaya a intubar a un bebé. Y eso era bien seguido. ¿Sí? O sea, no podíamos mantener una calidad de atención. ¿Qué pasaba? Había médicos cuando estaban algunos con nosotros, que de la puertita les miraban y dicen, doctor, que este niño prematurito está mal. Me miraba de la puerta y decía, pobrecito, déjalo nomás. Y eso yo iba al día siguiente y
la enfermera me lo contaba, ¿no? ¿Por qué? No había capacidad de resolver. Pero si yo tengo ahora 10, o ahora que somos como 14 en el servicio mantiene las 24 horas una atención precambiada. Entonces, ¿qué ha pasado con la mortalidad? Ha bajado bastante. Y eso ocurre en todos los hospitales, igual ha ocurrido a nivel nacional. ¿Mejora el transporte intraútero? ¿Sí? ¿Qué pasaba con los prematuros antes? Nacía con ustedes. Un buen porcentaje de esos prematuros que no eran bien manejados, ¿qué pasaba? Se morían. ¿Qué pasa ahora? Están más preparados para decir, ¿sabes qué? Mira, este es un embarazo de alto riesgo, ¿qué hay que hacer? Referir. Referir. ¿A quién? A la gestante. ¿Pero por qué ha mejorado esto? Por los servicios periféricos. Antes el médico, si iba a un centro de salud grande, la carga de pacientes lo mantenía en el centro de salud. ¿Quién iba a vigilarle a las comunidades? Nadie. Porque había 2 o 3 personas atendiendo la demanda. Y el manejo del sistema de salud no es la atención en la demanda. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes cuando vayan a su centro de salud? Tienen que salir, tienen que proyectarse a la comunidad. Tienen que tenerme mapeado si ustedes tienen una población de 3.000 habitantes. ¿Cuántos gestantes crees que tendrán? Más o menos un 1 a 2%, 1.5% habitantes. No van a pasar de 30 en un año, o 40 en un año. Por lo tanto, cada mes en promedio pues tendrán unos 3 o 4 gestantes para monitorizar. ¿Qué pasa si no viene a su control? Ustedes tienen que ir. Hay muchos, ¿han salido? Todavía no han salido al centro de salud. Hay algunos centros de salud que han construido casas maternas. ¿La casa materna es para qué? Para vigilar justo a esas embarazadas, las traen y junto con sus hijitos, ¿no? Toda la familia se traslada a esas casas, dependiendo cuánto quieran ustedes monitorizar esa gestante. O previa al parto, ¿no? Si ya estamos frente a un parto a término inminente, 1 semana, 2 semanas antes, se viene, cosa que el parto es atendido por un profesional. Si hay algún factor de riesgo, ¿qué tienen que hacer? Referir. Si se muere una mamá, ustedes van a ser sujetos a auditoría. Y si hay negligencia en el manejo, van a ser sujetos a denuncia penal. ¿Quién hace eso? Los comités de revisión de casos de mortalidad. Una muerte materna es un acontecimiento muy grave. Toda la región se pone al tanto. Felizmente hasta ahora, el año pasado sí hubo en Lorena muertes maternas, pero este año, hasta ahora que yo recuerde, hace un mes, una muerte. Va a depender de qué en condiciones también llegó a los hospitales. Ahora, acá hay una diferencia con lo que yo les propuse cuando hablo de volumen. ¿Este es de quién? De la OMS, ¿no? Este es de la Organización Mundial de la Salud, la propuesta que hace. Y ellos proponen de esta manera la clasificación, estamos hablando de acá. ¿Sí? Prematuro, tardío o precoz. ¿Dónde estoy yo? Acá.
tardío o precoz de 34 a 36 semanas. Lo ponen 6 días porque hasta que no cumpla 37 no llega a ser a término. Vamos bajando. Ellos proponen 32 a 33 semanas para el moderado. Y muy prematuro lo ponen desde 28 a 31. Muy prematuro. Y el extremo, el menor de 28, quiere decir menor de 27 semanas y 6 días cumplidos. Cumple 28, ya sería muy prematuro, igual acá. 31 semanas, 6 días, cumple al día siguiente 32, ya sería moderado, y así. Entonces esta es la propuesta del Comité de la Organización Mundial de la Salud, a propuesta del Colegio de Obstetricia y Ginecología. En base al peso, ¿cómo tenemos? No necesariamente el peso se relaciona con la edad gestacional, porque yo puedo tener un niño de 2,300 y ser de 37 semanas o de 38 semanas. ¿Qué sería ese bebé? Un pequeño para edad gestacional, ¿no? O un RSI. Entonces, peso moderadamente bajo, de 1500 a 2500, lo podemos poner. Peso muy bajo, de 1000 a 1400, extremadamente bajo peso, menor de 20. De esa manera, por peso lo podemos, pero tiene sus bemoles, sobre todo en relación al crecimiento intrauterino. Entonces, como que no lo tomamos mucho por referencia como por edad gestacional. Entonces, ¿por qué manejamos más? Esto es más una nomenclatura, ¿no?, de diagnóstico, pero más manejamos la edad gestacional. Siempre y cuando nace un prematuro hay que preguntarse, ¿y por qué nació? No es que nació y está ahí, es normal, ¿no? No es normal en las ganas. Entonces siempre hay que preguntarse, oye, ¿y esto por qué nació? ¿Algún problema? Puede ser espontáneo, ¿sí? Puede ser espontáneo o tras una amniorexis o ruptura de membranas. Puede ser algún esfuerzo, algún trabajo que ha hecho que se rompan las membranas y eso ha desencadenado el trabajo de parto prematuro. Puede haber una infección clínica o subclínica en la mamá. Cuando una gestante tiene una infección, sea una pielonefritis, fiebre materna desconocido, una corioamionitis, ¿qué produce? ¿Por qué se desencadenará el trabajo de parto? En la infección, ¿qué se produce? ¿Qué reactantes? Prostaglandinas. Reactantes de fase de inflamación. Factor de estructural, vectoral, ¿no?, citoquinas. Y estos inducen al inicio del trabajo de parto. Puede ser. Cualquier infección, eso puede producir un parto prematuro. Por situaciones a veces de baja condición socioeconómica, peso bajo, o desnutrición durante el embarazo, falta de controles prenatales, condiciona una serie de situaciones que hace que ese embarazo no sea bien llevado, ¿no? Puede condicionar paros, drogadicción o tabaquismo también, ¿no? Entonces, la mamá puede tener complicaciones en las cuales puede ser causantes del parto prematuro. Pero hay una serie de factores. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de atención inmediata recién nacido? Hablábamos de factores de riesgo
para clasificar el riesgo materno. Y yo puedo tener muchos factores que van sumando, ¿no? A veces uno por sí solo, pues, de repente no puede condicionar un parto prematuro, pero con función de 2 o 3 factores a la vez, sí. Un bajo nivel socioeconómico, madres muy jóvenes, desnutrición materna, factores fetales como sufrimiento fetal, gestación múltiple, insonorización, anomalías fetales, factores placentarios como placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, incompetencia de cervix, ¿no? Hay quienes sufren de abortos o partos prematuros habituales. Por ahí hay historias de niños, mamás que se han quedado en la cama meses, ¿no? Con la idea de tener su hijo. Les hacen un cerclaje, ¿saben lo que es cerclaje? Un cerclaje, por ejemplo, de cuello uterino, con la idea de mantener ya en reposo absoluto. Factores maternos como preeclampsia, enfermedades crónicas, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, insuficiencias hepáticas, ¿no? Pielonefritis, corionitis, abuso de drogas, cocaína, alcohol, la ruptura prematura pretérmino en membranas, el polidramnios. Esta es una situación diferente, ¿no? Cuando hablamos de ruptura prematura, ¿qué es? ¿Cómo definimos? Antes del inicio de trabajo del padre. ¿Y si yo le aumento esto? Estoy aumentando un riesgo. Lo mismo, o sea, el inicio, la ruptura antes del inicio de trabajo de parto, pero en una gestación pretérmina. Entonces acá yo tengo doble riesgo. Tengo un prematuro con RP, que no es lo mismo que decir que tengo un niño a término con RP. O un polidramnios, ¿no? A veces los gemelares, no, la mayoría de ellos pues terminan antes. Mire, actualmente en el Lorena hay 1, 2, 3 pares de gemelos. Que han nacido en este mes, en septiembre, en el mes que ha pasado. 3 pares de gemelos. Todos prematuros. Ninguno de los 3 pares pasan de 2 kilos. Todos prematuros. ¿Qué es lo que pasa? Que por volumen desencadena. Igual en el poligrama, por volumen desencadena. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué nos preocupa que nazca prematuro? Porque va a tener una serie de complicaciones que va a tener que afrontar y vamos a tener que solucionar. Uno son los problemas de termorregulación. Fíjense, si hay problemas en un niño a término, en la termorregulación que demora unas horas, un prematuro, ¿peor? Entonces les nace un prematuro en el centro de salud. ¿Cómo lo van a referir? Si tienen un incubador de transporte sería genial, ¿no? Mamá canguro. Si no, pueden mejorar la termorregulación. Ya entendemos por qué un niño pierde calor. Si el prematuro está así, ustedes pónganlo en su niñito así. ¿No? Si el prematuro tiene más pérdidas insensibles, ustedes pónganle una sabanita plástica. Y no estoy hablando de la bolsa plástica. La bolsa de polietileno me sirve para cuando nace yo llevarlo al incubador. Pero, y eso es para la primera atención, pero si ese niño es prematuro en su centro de salud, pues tendrán que abrigarlo, tendrán que ponerle gorrito, tendrán que poner una plástica también para que no pierda muchos líquidos, ¿sí? O ponerlo
piel a piel, ¿cierto? Mamá canguro, ¿no? Ya saben que a mí no me gusta el término de mamá canguro. ¿Por qué? A mí no me gusta el término mamá canguro. Prefiero el contacto piel a piel. A nadie le gusta que le comparen a su mamá con un marsupial. Claro, el contacto piel a piel. Entonces, todo esto que hemos visto nosotros en termorregulación, pues hay que ponerlo en práctica ahora. Todo lo que hemos estudiado en la primera parte. Este es un cuadrito que les indica las temperaturas ambientales a las cuales un niñito podría regular temperatura. Y varía, ¿no? Fíjense, para un niño menor de 1200 en el primer día, temperatura ambiental promedio necesito 35 grados. Yo puedo en un ambiente de 35 grados. Yo ya me acostumbré a Cusco. Yo soy más cusqueño que ustedes porque vivo más años acá en Cusco que lo que ustedes tienen, ¿cierto? Entonces eso me hace más cusqueño. Yo voy a la costa y muero con 35 grados. Pero ¿qué pasa con ese niño después de las 48 horas? Y es un gradito menos. ¿Qué pasa al mes? Ya son 3 graditos menos. Y mientras más a término sea, las temperaturas son menores que necesito para esa temperatura. Si bien es cierto, la tecnología nos ha evitado tener este cuadrito, pero a nivel periférico ustedes no tienen una incubadora que tenga un control que le ponga acá, que le programa de 36.5 grados, la incubadora les va a dar, si se sube mucho la temperatura se apaga, y si se baja mucho la temperatura se prende. ¿Eso no lo van a entender? Así que hay incubadoras a veces muy antiguitas que hay que programarlas, no las modernas, servocontrol de temperatura y se olvidan de este cuerpo. La patología más frecuente CDR. ¿Qué CDR hace? Más frecuente, enfermedad de membrana Ya. hialina. ¿Por qué se produce la enfermedad de membrana hialina? Deficiencia de Surfactante. surfactante. 10% de todos los prematuros me hacen CDR. Pero va a variar. Mientras más prematuro, la incidencia es mayor. En promedio se ve esto. Todos estos es esto. Pero si yo los divido por edad gestacional, pues un niño menor de 28 semanas pues tiene 60-80% de probabilidad de hacer membrana hialina. ¿Cómo hago que esto sobre todo baje? 2 acciones que ustedes pueden hacer actualmente. Maduración, ya les he hablado, maduración pulmonar con corticoides. La segunda, CPAP. Uso de CPAP, que vamos a aprender en cuando sea un CPAP artesanal. ¿No? Algo ayuda. No es lo ideal, pero algo ayuda. Entonces, esta inmadurez, que ya lo vamos a ver cuando hablemos netamente de enfermedad membrana hialina, pues hace que este pulmoncito sea incapaz de mantener una compliance o un volumen pulmonar, ¿no? Tiene escaso desarrollo alveolar, tiene déficit surfactante, hay un colapso paulatino, que son esos puntitos blancos que ustedes ven ahí, ¿no? Además, los músculos del prematuro son muy débiles. Los músculos, ¿con qué músculo respira? Diafragma y intercostales. Son inmaduros, son débiles. Patología neurológica. El cerebro del prematuro, mientras más prematuro, es más inmaduro.
Y lo que le tenemos miedo a nosotros son a las hemorragias peri-intraventriculares, alrededor o dentro del ventrículo lateral de los hemisferios cerebrales. Y esto es pues en madurez que hace que tengan unos vasos sanguíneos muy frágiles. No hay todavía no se ha completado la migración neuronal. Tiene una pobre mielinización de la sustancia blanca y gris. Todo eso hace que ese cerebro del prematuro pues sea muy susceptible a noxas, a daños que nosotros podemos hacer con hipoxia. Por eso no hay que permitir ni hipoxia ni hiperoxia. De inicio, lo ideal es mantener una saturación en un prematuro entre 90 a 95% de saturación. Y posteriormente ya generalmente lo graduamos entre 88, 89 y 94%. Pero de inicio, el 90 al 95. Que no pase el 95, porque la hiperoxia le va a producir daño, y que no baje de 90, porque también puede tener daño. Entonces, ese cerebrito es muy proclive a hacer hemorragias intraventriculares. Los niños menores de 750 gramos me pueden hacer en el 50%, me pueden hacer hemorragias perintraventriculares. Los menores de 1250, el 10% me hacen hemorragias. Sus vasos sanguíneos son muy frágiles. Los factores de coagulación no están maduros, por lo tanto la cantidad y la función están disminuidas. Las plaquetas, si bien es cierto, pueden estar en recuentos normales, pero su función también es inmadura. Por lo tanto, no cumplen muy bien esa función de hacer el coágulo sanguíneo para el niño. También ese cerebrito del prematuro son muy susceptibles a los cambios de la osmolaridad intencional de los volúmenes. Y acá se dan cuenta ustedes una cosa que hemos hablado bien en volumen. Cuando yo quiero dar volumen a un prematuro y un apéndice decimal, en un prematuro ¿cuánto le damos? En polvo si lo boleamos. Volumen por kilo, de cloruro de sodio. 10. Y en un término, le podemos dar 20. Y esa razón está acá. Muy susceptible a cambios de volumen y también a la osmolaridad de la solución. Tengamos cuidado cuando boleemos a un prematurito porque creemos que está en shock. Tiene que ser con menos volumen que un niño. Otros factores contribuyentes al daño es la acidosis, el shock, la hipercapnia, neumotores, hipernatremias. Cambios de osmolaridad muy bruscos no son buenos. Y 20. ¿Qué pasa con los ojitos? Muchos de ellos hasta las 35 semanas tienen el riesgo de hacer esto. ¿Qué es ROP? Retinopatía del prematuro. Entonces se les hace un control, felizmente eso es un trabajo en equipo con el servicio de oftalmología, y cada 2 semanas se les está haciendo un fondo de ojo por la posibilidad de que estos niños prematuros que reciben oxígeno puedan tener algún daño en la retina. ¿Qué hace el oxígeno? Detiene la vascularización de la retina. Cuando el prematuro, mientras más prematuro, los vasos sanguíneos van de acá, del fondo del ojo, van avanzando hacia la periferia. Pero el oxígeno le puede producir daño a esa migración de los vasos sanguíneos y hace una frontera. Dice, le hace una frontera y dice, tú no pasas.
Y si esos vasitos sanguíneos no llegan a la periferia, ¿qué pasa con el bebé? No va a ver. ¿No es cierto? Se va a volver cieguito. 11% de los prematuros menores de 1500 pueden hacer ROP. Y si hacen ROP, puede que reciba tratamiento con láser. El tratamiento con láser muchas veces no es exacto, depende mucho de la práctica del doctor. Actualmente se está utilizando en primera instancia una inyección intraocular. Problemas cardiovasculares del prematuro, hipotensión. La hipotensión es más frecuente mientras menor es el peso. Y esta presión debe ser igual o superior a la de la gestación. No debe bajar la presión arterial media, estoy hablando. Y no debe bajar más allá de 35 milímetros de mercurio. Hasta los 35 sí lo puedo mantener ahí. Si es 40 semanas, pues debe ser 40. Si es de un mes ya, pues debe ser 44. Se va subiendo. Acuérdense de decir, la presión arterial va subiendo conforme avanza la edad del niño. ¿Qué otra cosa tiene? Persistencia del ductus arterioso, también conocido como PCA, persistencia del conducto arterioso. Es lo mismo decir ducto o conducto. Y eso se da en prematuro. ¿Qué es lo que ocurre cuando un niño nace? Respira, ¿cierto? Al respirar, ¿qué aumenta? El oxígeno. Y si aumenta la presión arterial de oxígeno, hay una serie de cambios. ¿Qué pasa con los vasos pulmonares? Se dilata. ¿Qué pasa con el ductus? Se cierra, se contrae. Oye, pero esto al prematuro no le interesa. El prematuro muchas veces hace hipertensión pulmonar y hace persistencia del ducto arterioso. O sea, su inmadurez hace que no responda a estos cambios de presión arterial de oxígeno. Es una insensibilidad al aumento de oxígeno. Es un insensible. Tiene quizás también por la caída anticipada de la presión pulmonar, ¿no? Por lo tanto, los shunts izquierda, derecha se establecen precozmente, no como en un niño térmico. Primero, ¿dónde es más presión? Derecho. Después, bidireccional. Y ahí es donde se cierra. Pero ¿qué hace el prematuro? Establece una presión rápida. ¿Qué está en el feto? Derecha, izquierda. Pero no hay ese momento de bidireccional. De repente cambia, cierran esto, disminuye la presión acá. ¿Y qué pasa con el lado izquierdo? Rápidamente se mete. Al meterse más rápidamente la presión acá, ¿qué hace el ductus? No puede ser. Muchos de ellos se van cerrando poco a poco durante el primer mes. Si ya no se cierra, puede sacarse quirúrgicamente. Problemas gastrointestinales. ¿Qué les decía el prematuro? ¿Lo puedo alimentar nomás así? ¿Nomás? Depende del grado de prematuridad. Si es un prematuro tardío, ¿qué me van a hacer ustedes? Prematuro tardío, de 34 a 36. ¿Qué me van a hacer ustedes con un prematuro tardío? ¿Cuál va a ser su conducta? A la madre. Ya habíamos hablado de esto, ¿cierto? ¿Qué van a hacer con un prematuro tardío de 34 o 36 semanas que generalmente puede estar pesando entre 2 a 2 kilos y medio? ¿Qué me van a hacer? Lo que me interesa a mí, en realidad, que salgan de acá sabiendo algo y qué van a hacer cuando lleguen a esta persona. ¿Qué van a hacer con este tipo de prematuro? ¿Lo van a referir o van a probar algo? A la madre. Pruébenme lactancia si no tiene otras complicaciones. O sea, si no tiene complicaciones, no está con dificultad respiratoria, es un niño activo que está llevando fuerte,
esté entre 30 y 34 semanas, ustedes hagan el contacto precoz. Eso lo hemos visto en la atención de recién nacido y de rehabilitación, ¿cierto? Son niños que pongan en contacto precoz. ¿Cuándo lo van a referir a ese niño? Cuando No tiene tenga signos de alarma. alguna patología, ¿no? Un niño hiperactivo, un niño que vomita constantemente, un niño que no lacta, o un niño que es hipotérmico, o un niño con sospecha de alguna infección, de sepsis. En ese caso ustedes lo van a referir, y por eso estamos aprendiendo también cómo se refiere a ese niño. ¿Qué pasa con los niños menores de 34 semanas? ¿Por qué no lo pongo para que la? Porque no hay succión. Porque la coordinación entre succión y declusión, si bien es cierto, ya hay succión antes, no está madura o completamente coordinada hasta las 34 semanas. Entonces, todos los niños menores de 34 semanas, ¿ustedes qué van a hacer? Conductas. Lo van a poner en NPO, ¿qué más van a hacer? Le van a poner una extrosa y no me lo van a mandar 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas, así sin nada. ¿Por qué? Porque no saben poner un endovenoso. Y ese niño viene hipoglicémico y con todo un daño cerebral. ¿Me entienden lo que les digo? O sea, ¿me entienden por qué me tienen que hacer todo lo que les estoy diciendo? Porque al final, el hacer algo es su función. ¿Cómo era la coordinación? A ese niño ustedes me lo van a poner en el video. ¿Pero cómo se llama? Me lo van a poner una extracita. Ay, Me lo van a poner un Vic entre 4 a 6 miligramos por kilo por minuto. Todos acá, el 100% que tienen que lograr esto en ese objetivo. ¿Qué más tienen que hacer? Van a decidir si necesita oxígeno o no. Van a regular su temperatura. Si necesita calor adicional, ¿cómo lo van a poner? ¿No? Todo eso vamos a ver en la referencia. Un niño que tenga menos de 34 semanas puede tener problemas de coordinación, pero también puede tener problemas en la digestión de la leche. A estos niños nosotros les empezamos leche de a pocos y les comenzamos a aumentar gradualmente. Entonces es un proceso de tolerancia, porque ese intestino es inmaduro, ¿cierto? ¿Cómo estará su peristaltismo? Disminuido. ¿Cómo estará la secreción de enzimas? Disminuida. Entonces tenemos una serie de cosas. Bueno, si ustedes me van a hacer esa, no me quiero con esas condiciones. Los riesgos de enterocolitis en un prematuro. La semana pasada hemos tenido un muertito por enterocolitis. Es alto. Hay condiciones, ¿no es cierto? Para enterocolitis, primero que sea prematuro. Segundo, que haya una infección. O sea, que entre un germen patógeno a nivel intestinal. Tercero, que haya dado leche que no es de la mamá. O que le haya dado muchos volúmenes o muy rápido le haya aumentado. Es gradual. ¿Por qué creen que se murió este bebé? No teníamos leche materna. Y le comenzaron a dar fórmula para tomar. Y no había la mamá. La mamá se fue a la provincia después de que Dios dijo que iba a regresar y no regresó. Bueno, esos son los riesgos. Para eso están los bancos de leche. Que me puedan solucionar ese tipo de problemas, ¿no? En estos prematuros, primero, darle netamente y exclusivamente lactancia materna, no de su mamá exclusivamente, sino de lactancia materna exclusiva, que puede ser en el banco hay función en el hospital regional. El Hospital Lorena no tiene banco, hospital de seguro menos, porque es donde más se utiliza todo, ¿no? Entonces, se puede pedir
bajo unos formatos, ¿no? Pero para eso también hay que alimentar ese banco. ¿Cómo yo voy a querer sacar plata del banco de crédito si no he ahorrado en ese banco? Poco probable, ¿no es cierto? Entonces lo que en el hospital le decimos es eso, muy bien, toda la leche que sobra y toda la leche de las mamás que de repente producen más que lo que necesita el bebé pequeño, debe ir al banco de leche. De todas las mamás, hay excepciones, ¿no? Hay excepciones, sobre todo de patologías, una mamá de VIH, de un virus lento, ¿no? Un HTLV1, hepatitis, que tampoco se reciben para banco de leche. Bajo esos criterios, todos pueden donar y nosotros debemos mandar al banco de leche. Entonces, si el Hospital Lorena manda leche al banco de leche, y ahí lo pausterizan, lo almacenan y después lo distribuyen en frasquitos monodosis, sería lo ideal. No hubiera pasado esto. ¿Problemas inmunológicos? ¿Qué pasa con la inmunidad celular, la inmunidad humoral? ¿No? Es ineficaz, ¿no? Es inmadura. De por sí ya la piel es muy delgada, que es una puerta de entrada. Todo el sistema de fagocitosis es inmaduro, es lento. La acción bactericida de los neutrófilos y de los macrófagos tampoco está bien determinada. Las inmunoglobulinas, la inmunidad humoral o específica, no produce cantidad suficiente de inmunoglobulinas G. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico es inmaduro. Las pocas inmunoglobulinas que lo protegen son las que se transmitieron de la mamá a través de la placenta. No tiene inmunoglobulinas A y G. ¿Por qué no tiene estos de la mamá? No, porque no pasa, pues son de alto peso molecular, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tienen que producir sus propios inmunoglobulinas. O sea, solamente tiene la inmunidad pasiva de la mamá. Entonces, esta incapacidad inmunitaria hace que no pueda localizar una infección. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen, ¿qué puede sufrir? ¿Una gastroenteritis? Y siempre vas a tener una gastroenteritis, y se limitó ahí, ¿cierto? La región no puede hacer eso. No la puede delimitar a un sitio. Es por eso que generalmente termina en una infección generalizada, que es la sepsis. Entonces, una neumonía, ¿será una neumonía, no? Generalmente se va a diseminar rápidamente. ¿No? Y no solamente en la sangre, sino a nivel cerebral, una meningitis también. Entonces rápidamente se disemina, ¿no? Y no solamente por bacterias de la mamá, también por bacterias del entorno, por bacterias nuestras. Ahora nos han botado, ¿no? Nos han botado de ahí, cuidados intermedios. ¿Por qué? Porque hay una restricción. Se ha declarado el hecho de que haya un enterocolitis. Nunca lo hubo en todo el año. Se considera un brote epidemiológico. Un solo caso de esto. ¿Por qué? Si no hago un bloqueo, se puede diseminar. Entonces tengo que restringir ingresos, tengo que mejorar todas las medidas de bioseguridad que hemos estudiado
principalmente lavadito de manos, equipos de barrera, aislamiento del paciente, incluyendo a las mamás. Vigilar cómo las mamás se están extrayendo la leche, de repente no se están lavando la mano para extraerse la leche. De repente los recipientes también no están esterilizados. Entonces hay muchos factores en la cadena que hay que investigar cuando hay una sepsis nosocomial, ¿no? Trastornos metabólicos, ahí viene, ¿no? Si un niño a término no se debe bajar del 10%, un prematuro, de acuerdo al grado de prematuridad, puede bajarse hasta el 15% incluso. Mientras más prematuro, más pérdida de peso. ¿Por qué? Porque su agua corporal total es mayor. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, eso del 10% es para niños a término. Pero para un prematuro, puede ser un prematuro tardío que puede bajar hasta el 12%, un moderado hasta el 13-14%, o un severo hasta el 15% de pérdida de peso. No se puede perder peso. Pero con ello también puede haber alteraciones a nivel de electrolitos, generalmente hacen con hipercalemias o hiponatremias, ¿no? Alteraciones del equilibrio. Otra de las causas metabólicas son de la glucosa y del calcio. Mientras más prematuro, ¿qué pasa con el glucógeno en el hígado? Es menor. Menos. Es menor. Porque el glucógeno, como el calcio, sobre todo se deposita en el último trimestre. Pues estamos hablando después de los 28 semanas. Nace un bebé de 28, generalmente hacen hipoglicemia porque las reservas de glucógeno se acaban. El glucógeno es la forma de almacenamiento del hidrato de carbono en glucosa en el hígado. ¿Y el calcio dónde se almacena? En el huesito. ¿Y qué pasa si no hay mucho depósito de calcio en los huesitos? El poco que haya lo va a reabsorber de los huesitos para su metabolismo celular y va a producir calcio. ¿Qué pasa si yo posteriormente en todo su crecimiento prematuro tampoco le doy calcio? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre a los que tienen poco calcio en los huesos? Osteoporosis. Osteopenia. Osteopenia. La osteopenia o la disminución del calcio en los huesos no solamente es propiedad de la osteoporosis de los adultos o de las mujeres, que es donde más osteoporosis tienen. Los prematuros son uno de los principales que tienen osteopenia del prematuro. ¿Y eso qué va a impedir? Su desarrollo, su crecimiento. Entonces, aparte de estar vigilando que no me haga una hipocalcemia, disminución del calcio en sangre en las primeras horas o días, tengo que también adicionarle calcio posteriormente para un adecuado crecimiento. Los prematuros no regulan bien la insulina. Por lo tanto, cuando es muy prematuro y yo le doy valores, de repente ustedes me dicen, ¿sabes qué? Yo tengo un prematuro de 28 semanas con 1000 gramos. Y en el curso de pediatría yo he aprendido que acá hay que darles un pic de 5 miligramos por kilo por minuto, así me lo han enseñado. Ustedes le dan eso, si ese niño le hacen hipotesis y le sale 200 miligramos por kilo. Entonces, en niños muy pequeños, que hay que dar menos cantidad de azúcar, de glucosa. ¿Por qué? Porque tienen menos cantidad de insulina. ¿Y la insulina qué hace? Metaboliza
la glucosa. Entonces, para niños pequeños, manéjenme, sobre todo prematuros extremos, manéjenme los más bajos que es 4. ¿no? Su riñoncito también es inmaduro, por lo tanto, Sí. tiene una capacidad reducida de eliminar excesos de agua. Puede haber mayores pérdidas de sodio, bicarbonato, glucosa. Puede haber disminución de la filtración glomerular. Puede haber capacidad limitada para acidificar la orina. Y si no acidifica bien la orina, muy susceptible a tener infecciones. Es una de las protecciones de las vías urinarias, ¿no es cierto? El pH ácido. Todas las vías urinarias y los genitales tienen un pH ácido. Y a veces a las mamás hay que enseñarles, a los bebés, que me manejen jabones neutros. La mayoría de jabones que son alcalinos. Si me están lavando los genitales con un jabón alcalino, más proclives a sufrir infecciones urinarias. Y por eso hay soluciones también para aseo íntimo, ¿no es cierto? Que son a base de ácido láctico. No es que hay que lavarles con todo. Generalmente jabones alcalinos serían neutros. Serían ¿no? A nivel hematológico, el prematuro nace casi con 1 gramo menos de hemoglobina que un niño eterno. Si en promedio, por ejemplo, un niño a término nace con 16.5 gramos de hemoglobina, un prematuro nace con 15.5, 1 gramo menos. En promedio, porque mientras más prematuro, la cantidad de hemoglobina es menor. Y después del nacimiento, todos los niños van hemolizando por glóbulos rojos, ¿cierto? Si a un niño normal de 3.500 que nace con 18 de hemoglobina, ustedes le hacen el screening de hemoglobina, a los 4 meses, ¿en cuánto creen que estará? Casi en 11 gramos por decilitro de hemoglobina. Pero un prematuro que nace con 1 gramo menos o 2 gramos, por 16 que nace. A las 6 semanas va a estar en esos 11. Porque el grado de hemólisis es mayor. Y otra cosa que contribuye a esa anemia del prematuro es de que el prematuro se hospitaliza, el niño de término no. Casi todos los prematuros se hospitalizan. Y durante su hospitalización yo le estoy extrayendo muestras para sangre. La anemia del prematuro ocurre generalmente y hay que darles hierro a partir de las 4 a 6 semanas de vida. Puede haber leucocitosis, vean este estudio. Niños que recibieron corticoides, la cantidad de leucocitos es mayor. ¿Cuál es el valor normal de leucocitos en un recién nacido normal? Les voy a preguntar diferente. Algo que sepan ustedes. ¿Cuál es el valor normal de leucocitos en un adulto? Valor, dame un rango. Porque si no saben el rango tampoco me van a poder interpretar un hemograma.
Y si no me pueden interpretar el hemograma, no me pueden pedir un análisis de laboratorio. Sí, ¿qué tienes? Y si no me pueden pedir un análisis de laboratorio, más o menos, no voy a hacer nada. O busca. ¿Cuál es el valor normal del leucocito? ¿Ah? Sí, ¿por qué no? 150, 450 leucocitos. 150.000. Plaquetas. Está bien protegida, mi compañero. O está con una leucemia o está muerto. ¿Cuál es el valor normal del leucocito? De 5 a 10.000, por lo tanto, menos de 5.000, leucopenia, más de 10.000. Uy, qué abuso, ¿cómo no responder eso? De un recién nacido, cuando nace, el valor para yo hablar de leucocitosis, más de 30.000. Entonces se da cuenta estadística, así que no se me vayan a asustar cuando ustedes encuentren 20.000 leucocitos en un hemograma de un recién nacido y dicen, oh, acá hay una sepsis galopante. Y no es así. Entonces el valor normal en la primera semana es hasta 30.000 leucocitos. La segunda semana, ¿qué va a pasar? Va a ir bajando. Tercera, va bajando. Cuarta, etapa pediátrica, casi ya está sobre los 10.000, 12.000. ¿Eh? Pues no se me asusten cómo va en la primera semana. Pero yo puedo tener una leucocitosis de más de 30.000, incluso en los que han recibido corticoides prenatales, porque eso es lo que estimula. La leucopenia, ¿no?, puede estar en hipertensas, en RCIUs puede haber una leucopenia. Por lo tanto, los RCIUs tienen mayor riesgo de infección. ¿Por qué? Porque tengo menos neutrófilos, que son los que me van a ayudar. Todo RCIU tiene mayor riesgo de infección por la cantidad de neutrófilos disminuidos. Y hay que ver también si hay alguna alteración de tipo hematológico, de este tipo, que pueda haber por infección, ¿no es cierto?, netamente. Para eso ya tenemos otros factores que en sepsis vamos a ver, ¿no? Otros problemas, ictericia, el hígado inmaduro igual. Si una ictericia en un niño a término puede durar 7 días, una semana, en un prematuro, doble, 2 semanas. Porque ese hígado va a demorar en adaptarse. Apnea del prematuro. Mientras más prematuro, más probabilidad de hacer apneas, ¿no es cierto? ¿Qué es apnea? Aquí estamos hablando de apnea neonatal, olvídense de la apnea perinatal que habíamos escuchado antes de que el niño nace. Cuando hablo de apnea neonatal es la disminución de la frecuencia de las frecuencia respiratoria por más de 20 segundos, acompañado de bradicardia, ¿no?, que puede ocurrir en forma primaria o secundaria. Primaria, ¿qué sería? Netamente inmadurez fisiológica y anatómica del centro respiratorio, en las cuales el centro respiratorio, de pronto se le vea, no responde a los cambios de CO2, el pH de O2, a las presiones parciales. Porque nosotros no podemos tener apnea, ¿no es cierto?, ni siquiera voluntariamente. Nuestro sistema respiratorio hace que respiremos, ¿no? Si no sería fácil suicidarse, no tendrían que ir al fuente, ya sabes que no quiero existir, vida, ya no tengo objetivos en este mundo, se quedan en la cama y dejen de respirar, no pueden, con un prematuro.
Si no se dan cuenta, el prematurito deja de respirar. Y si no hay un monitor ahí que me diga, "Vale, ¿qué ha pasado? ¿Qué monitor está sonando?" Y mira, la frecuencia respiratoria está en 10, la frecuencia cardíaca está en 80, en 70, ¿no? Entonces me avisa. Teníamos antes monitores, ¿no?, de alarma tipo guantecito, que cada cierto tiempo el guantecito se hinchaba y así, y el niño hacía esto, como que lo despertaba, como que lo activaba. Pero eso tampoco lo dejaba descansar a ese bebé. También, ¿por qué hemos pasado? Le agarraban con una gasita al piececito, y si cuando hacía su apnea, le jalaba, ¿no? Entonces el bebé comenzaba a respirar. Son los monitores de apnea. Actualmente, pues, tenemos monitores más modernos que nos avisa cuando disminuye cuando hay bradipnea o cuando hay bradicardia. Pero para esto hay un tratamiento, ¿no? Porque el problema está en el sistema nervioso central, ¿cierto? Entonces necesito un activador del sistema nervioso central. ¿Qué desactiva en la mañana? Un cafecito, ¿no? Un cafecito activo. Bueno, los que somos cafeteros, ¿no?, nos activa, ¿no? La cafeína nos pone pilas. La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central. La teína también, que es también cafeína. Entonces nosotros le ponemos cafeína intravenoso. No le damos el café, ¿no? Ya sería mucho. Café intravenoso. Viene una sal que se llama citrato de cafeína. Viene en ampollas. Entonces se lo colocamos a los prematuritos que tienen apnea, con el objeto ya de que madure ese centro respiratorio. Otro problema ya viene displasia broncopulmonar y retinopatía, que ya hemos hablado también, ¿no? Pilares básicos en la alimentación que tenemos que tener un prematuro: el uso de alimentación trófica, quiere decir darle pequeños volúmenes de leche durante días, por ejemplo 2-3 mililitros, 2-3 mililitros. Ese intestino va a madurar en esa cantidad. Después de días, ¿qué le hago? Le voy a dar 5 mililitros. Otros 3-4 días. Después, ya le voy a dar 7-8 mililitros. ¿Se imaginarían un bebé, si yo lo saco de esa manera? No lo podría sacar si no estoy recibiendo nutrición parenteral por dentro. Porque la alimentación de la leche es de a pocos, poco a poco, para que madure ese intestino, para que comience a funcionar ese intestino, ¿eh? Comience con secreción enzimática. No es fácil, ¿no?, tratar de sacar a un bebé. O fortificar la leche paterna. Entonces, ¿qué tener en cuenta para el manejo? Desde la reanimación, que ya sabemos, ¿no? Si es un bebé menor de 28 semanas que no está respirando bien, ¿no?, hay que estar preparados para tubo. O mayores que no respiren, ¿no?, hay que intubar. Los bebés muy pequeños, muy chiquitos, se les va a cansar muy rápido. Así que probablemente casi todos los muy extremos, los prematuros extremos, vayan a terminar con una intubación. Ver la parte de oxigenación, que era lo suficiente. Ya hemos visto que para reanimar a un bebé yo necesito concentraciones de prematuro. ¿Qué concentraciones? De 21 a 30. 21 a 30%, y ahí gradualmente, de acuerdo a oximetría, darle, tener en cuenta que el oxígeno es un medicamento, que es tóxico, que si me bebe en exceso y el niño está saturando más de la cuenta, le estoy produciendo daño a nivel cerebral, le estoy produciendo daño a nivel pulmonar, le estoy produciendo daño a nivel ocular, ¿sí? Y ver lo de la temperatura, ¿no?
hay que darle una temperatura ambiental adecuada de acuerdo a lo que necesita ese bebé, mantener una cantidad de electrolitos normal, mantener una diuresis normal. ¿Cuál es una diuresis normal? De 1 a 3. 1 a 3 mililitros por kilo por hora. Kilo hora. Ver cómo le doy el oxígeno. Le puedo dar oxígeno a flujo libre, le puedo dar oxígeno por cánula binastral, le puedo dar oxígeno por un casquito, le puedo dar oxígeno por un CPAP, o le puedo dar oxígeno por un ventilador mecánico. En la termorregulación va a depender mucho de la incubadora que tenga en ese centro de salud, si maneja bien la humedad y la temperatura. El microclima lo mantiene muchas veces mejor una incubadora que tenga doble pared que tenga pared simple. Cubrir la cabecita con gorro, ya sabemos que la cabecita es donde más pierde calor, ¿no? Colocarle un nido, hacerle un nidito. ¿Por qué? Para que se permita que se acurruque, ¿no? Si no le hace un nidito, un huequito, debe va a estar así. Y va a perder más agua, ¿no es cierto? Entonces, tener en cuenta esas acciones. Si lo tenemos hospitalizado por mucho tiempo, tratar de tenerlo con una bolsita de esa manera. Corregir todas las alteraciones que haya, si hay anemia, si hay ductus arterioso. Si hay ductus hay que restringir volumen, porque si le doy más volumen, cierto, el prematuro necesita más volumen, ¿cierto? Porque tiene más agua corporal total. Pero ¿qué pasa si tiene un ductus arterioso? Va a mantener ese ductus abierto. Entonces, en ese caso, hay que restringir el volumen siendo prematuro. Por eso le digo, en medicina, el criterio del médico funciona mucho. Cuando yo aprendo algo y lo hago en todos los niños, no funciona. Si yo trato 100 prematuros, los 100 prematuros son diferentes, no son iguales. Cada quien tiene sus propios problemas, ¿no? Corrección de la acidosis, ¿no? Control de las infecciones, el soporte nutricional. Si sospechan que hay una infección intraútero, ¿qué le van a hacer? Pongan un antibiótico y derivenlo con una primera dosis de antibiótico empírico. ¿Por qué es empírico? Porque no saben todavía si hay un germen o no, qué germen, ¿no? Pero ante sospecha clínica, pues sí, traten de referirlo con un antibiótico. Eso lo vamos a aprender en la siguiente semana todavía, ¿no? La subsiguiente. Y problemas va a haber un montón, ¿no? Secuelas. Son niños que pueden quedar con ya les saben retardo mental, parálisis cerebral, retinopatía de la prematuridad, displasia bronco-pulmonar. Si hacen enterocolitis, te van a resecar el intestino y va a quedar con un intestino corto, mala absorción intestinal, desnutrición, por la deficiencia a veces de calcio, deficiencia de hierro, anemia del prematuro, lo que influye en el desarrollo cerebral. Aquellos que tengan problemas probablemente hayan tenido anemia de niños. ¿El cerebro hasta qué edad? El 80% es hasta los 2 años. Todo lo que se haya hecho antes o no se haya hecho va a tener repercusiones. Un prematuro sí está sujeto a una mala atención por parte de los papás. Eso también hay que tener en cuenta en el alza. Hay que ver el nivel socioeconómico de los padres, si están entendiendo qué es lo que se están llevando a casa, si van a tener el debido cuidado. Nos dio mucha pena un niño, que era uno de los más chiquitos que habíamos sacado en el hospital, esto era antes de pandemia, un niño de 680 gramos, que era, bueno, no era tan prematuro porque era un recién,
O sea, por edad gestacional tenía 28, que debería pesar 1000, pero no, son 1680. Y lo sacamos, ¿no? Se fue con más de 2 kilos. ¿Qué no se evaluó de repente a la mamá? La mamá era una adolescente de 15 o 16 años, de una comunidad, que es otra cosa evaluada, de Jaca, de Tuanguillo. A las 3 semanas nos avisaron que había fallecido su casa. Nosotros la habíamos tenido 3 meses. Entonces el niño prematuro está sujeto a eso. Maltrato, negligencia, muerte súbita. Y para el alta, ¿qué condiciones yo tengo para dar de alta? Cuando un prematuro va a ir con una hoja de contrarreferencia hacia ustedes, para que le hagan un seguimiento. Ese niño va a salir de alta alimentándose de la mamá, regulando temperatura con una ganancia estable entre 20 a 30 gramos en promedio, si es más de 30 mejor, libre de apneas y bradicardias, buena oxigenación y respirando aire corriente, no con un oxígeno. Rara vez damos de alta con oxígeno, evaluando bien a la familia en casos de displasia broncopulmonar, que botan el oxígeno después de los 4 o 6 meses. Un peso alrededor de los 2000 gramos, succionando directo de la mano, ¿no? Entonces, ¿hay que hacerle seguimiento? Sí. ¿Pueden hacer ustedes contrarreferencia para sus controles? Sí. Hay que hacerle la atención nutricional y seguimiento de su crecimiento, ustedes lo hacen eso. Para eso es el centro de salud. La evaluación de la discapacidad motora, sensorial y dificultades en aprendizaje, eso también lo hacen ustedes y de acuerdo a la necesidad ustedes lo derivan a nutrición. Lo ideal sería un neuropediatra, ¿no? O si no, al neurólogo o al pediatra. Ver la integración sociofamiliar, ¿no? Cómo le está yendo, cómo están cuidando a ese bebé, porque los riesgos de muerte súbita son más altos. Ver que se aíslen si hay alguien con infecciones respiratorias en casa, hay que explicarles eso porque este niño es muy susceptible a complicarse bastante con cualquier proceso viral. Que en un niño le pase bien, sí, pero no es igual cuando este prematuro llegó a casa. Hay a veces aparición de hernias inguinoescrotales, ¿no? Son más frecuentes contra menor edad tienen. Hay que cambiarles siempre de posición o hacerles un rodete donde descansen, porque muchas veces hacen deformación craneal, ¿no? Si siempre está hacia un lado, ¿qué pasa con el cráneo? Se aplana. Y siempre están mirando hacia el techo, ¿qué pasa con el occipucio? Se aplana. Todo planito, se deforma muy fácil la cabeza. Eso se llama plaqueocefalia. Entonces hay que estarlo cambiando, o muchas veces, no sé si han visto a algunos niños pequeños con su casquito. Hay casquitos para que corregir un poco la forma de la cabeza. Y después hay que hacerle el seguimiento neurológico hasta que ya sea grande. Y por último, hablar solamente brevemente sobre la técnica de canguro. Esta fue creado por el doctor Rey Sanabria en 1978, en Bogotá. En Bogotá, igual como en Lima, tenemos un instituto, ¿no es cierto?, que es la maternidad de Lima. En Bogotá también tiene su maternidad, su instituto materno perinatal. Y en esos años trabajaba este doctor ahí, en las cuales miraba cantidad de niños que nacen, porque en las maternidades nacen como 40 niños al día. Es inmenso, la cantidad de hospitalizaciones es inmenso. Entonces no había los suficientes recursos en cuanto a incubadoras para manejar a estos niños en la rehabilitación. Entonces ideó este plan de tal manera que la mamá iba, se quedaba ahí y lo mantenía en contacto piel a piel.
Y ellos lo publicaron como técnica de canguro, ¿no? Contacto piel a piel. No es que lo inventaron, ojo, cuando se revisa la historia, ya había experiencias en las ventajas del contacto piel a piel, bajo muchos aspectos. Después lo retomó el doctor Héctor Martínez, igual en la maternidad, y ya lo publicó, hizo estudios en cuanto a las ventajas que podía tener, ¿no? Aplicables sobre todo a la estabilización fisiológica y térmica de los recién nacidos. No solamente la mamá puede hacerlo la mamá, el papá, muchas veces hemos tenido a la abuela en el servicio, cuando no hay la mamá o no hay el papá, alguien que ayude con esto, ¿no? Entonces, tiene sus fundamentos, sobre todo el dar calor, dar alimentación, dar estimulación, dar seguridad, amor, ¿no? Hay muchas ventajas para el recién nacido como para la mamá en este aspecto, ¿no? Y con esto ya No. termino. Para el recién nacido, regula mejor la temperatura, disminuye las apneas y bradicardias. ¿Por qué? Porque está en contacto continuo con la mamá, está con una estimulación táctil, mejora la saturación de oxígeno, mejora la respiración, aumenta el sueño profundo, le da seguridad a ese bebé, disminuye el llanto y mejora la ganancia de peso. Yo hace muchos años, a comienzos del 20, tenía que asociar a la Sociedad Peruana de Pediatría, un trabajo de investigación, hice en el servicio algo simple. Había niños en el servicio que no subían de peso, a pesar de que ya estaban cerca de los 2 kilos, no subían de peso. Entonces, antes incluso de los 2 kilos les comencé a dar de alta, siempre y cuando haya las otras condiciones de alta, ¿sí? Lo único que les faltaba era que lleguen a 2 kilos. Entonces les daba de alta, les comencé a dar de alta a un grupo, en los cuales miraba la condición de la madre. Y los comencé a pesar cada 2 días que ellos venían al servicio. Y lo que demostré era que los niños que estaban con su mamá, e incluso desde 1700 comencé a dar de alta, subían mejor de peso con su mamá que los otros niños con el mismo peso que se quedaban con nosotros en el hospital. Y esto lo único que me hizo ver es que con la mamá va mucho mejor esos bebés que ya han superado todos los otros retos, pero lo único que les falta es el peso, ¿no? Para los padres fortalece la autoestima, disminuye los sentimientos de culpa, porque muchas veces la mamá dice, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué nació antes del tiempo? Aumenta el cuidado del niño porque las mamás entran con nosotros. Yo paso visita con la mamá. Antes de que el interno me presente al paciente, yo le digo, ¿dónde está la mamá? La mamá me escucha igual que lo que escucho yo. Así de transparente trato de pasar la visita. O sea, no ocultar nada. Todo lo que habla la interna de medicina, lo está escuchando la mamá en ese momento. Se está enterando. Y eso todos los días. Entonces la mamá sabe mucho del cuidado del niño. Facilita la familiarización con la tecnología, ya saben interpretar el oxímetro, ¿no? Es la doctora. Ayer mi niño no ha necesitado oxígeno, porque ha estado todo arriba del 95 nomás, porque ya saben que el límite es 95. Aumenta la producción de leche y favorece el vínculo afectivo, ¿no? Y con esto terminamos con lo que es un prematuro. Como les digo, es una condición de un recién nacido, en las cuales hay que tener condiciones especiales para tener. ¿Sí? Nos vemos el día jueves.